Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Escuela del Mañana que se inscribe dentro del proyecto Custodios. Este proyecto que es fruto de la colaboración de varias delegaciones y secretariados presentes en nuestra diócesis de Toledo y que, como ya hemos recordado en otras ocasiones, lo que trata es de fomentar y de animar al compromiso de los más mayores dentro de la Iglesia. Y ahora vamos a comenzar y lo vamos a hacer con uno de los temas que tocan en temas de formación dentro de su escuela de mayores, el tema número 4 que nos habla del anciano, la presencia del anciano en la sociedad. Y para ello tenemos que saludar al matrimonio formado por Ramón Bernácer y María Rosa María. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Este es el tema número 4. Hemos hablado que tenéis dentro del proyecto Custodios pues un plan de formación, una serie de temas que vamos abordando poco a poco en los primeros minutos del programa que compartimos el último lunes de cada mes aquí en esta casa. Y el 4 concretamente nos habla de la situación de los mayores en nuestra sociedad. Y empezáis destacando lo que nos dice el Papa ante esta circunstancia. Bueno, yo antes de lo que dice el Papa, porque me parece que la frase del Papa que yo voy a relatar recoge un poco el sentir o el ver de la sociedad y los ancianos. A mí me parece que la sociedad está desbordada con los ancianos. No se lo esperaba. Somos muchos y duramos mucho, porque bueno, la medicina ha progresado y claro, pues duramos muchísimo. Entonces de pronto la sociedad se encuentra con un montón de ancianos y no sabe qué hacer. No tiene un proyecto para nosotros. Entonces, al no tener un proyecto, lo que hace es ir dando bandazos a ver cómo nos atiende. Entonces, es verdad que en el aspecto local, diríamos, sí que van surgiendo cositas, ¿no? Como puede ser, pues, los viajes del inserso, por ejemplo, que tanto gustan, todos estos centros de mayores que se van creando. Pues sí, también es verdad que de cara a las personas que están dependientes van surgiendo pues la ayuda a la dependencia, siempre escasa, pero porque estamos empezando, pienso, ¿no? Entonces, lo cierto y verdad es eso, que la sociedad está desbordada por los mayores. Y ahora te digo la frase del Papa, que me parece que es que realmente engloba todo esto que yo te decía. Dice, gracias a los progresos de la medicina, la vida se ha prolongado, pero la sociedad no se ha prolongado a la vida. El número de los ancianos se ha multiplicado, pero nuestras sociedades no se han organizado suficientemente para hacerles lugar a ellos, con justo respeto y concreta consideración por su fragilidad y su dignidad. Es lo que te decía. Es lo que hemos hablado en otras ocasiones aquí en este programa, cuando me parece que era en el primero de los programas que dedicábamos a este proyecto, al proyecto Custodios, cuando hablábamos de tercera y de cuarta edad, que antes era tercera edad, siempre se hablaba de, y ahí ya se acaba todo, ¿no? Y ahora no, ahora ya habéis añadido la cuarta edad, que a mí me llamaba tanto la atención, ¿verdad? Es lo que decía Rosa. Bueno, ¿y la sociedad de hoy valora la ancianidad y la experiencia que lleva esto consigo? Pues en la sociedad que nos movemos, la sociedad que nos movemos hoy día no valora la experiencia de los mayores, ni mucho menos, a pesar de haber adquirido mucha con todos los años. Solo mira aquello pues, que puede producir unos beneficios. Entonces, si no produce beneficios, pues no vale. Esto pasa aquí, en esta sociedad. En otras culturas no. En otras culturas se valora mucho a los ancianos y son tenidos pues, como poseedores del conocimiento, como custodios, que dice el Papa también, del conocimiento. En África, por ejemplo, en algunos países de África, pues se tiene a los ancianos como unas bibliotecas vivientes. Sin embargo, aquí no. En las jubilaciones estas que hay anticipadas, hoy día un trabajador que lleva 20 o 30 años en una empresa con mucha experiencia, pues sin ningún pudor es sustituido por otro que gana la mitad que él. Entonces, pues bueno, pues eso es así, se tienen en cuenta los costos sin ver otras situaciones de más experiencia y tal. Entonces, en principio, estos jubilados jóvenes, porque son de tercera edad, son de 50 años o 60, pues lo ven fenomenal. Uy, qué bien, me libero del trabajo, no tengo que ir, no me tengo que poner la corbata. Pero luego con el tiempo van sintiéndose solos, van sintiendo que no son necesarios en la sociedad. Si no se involucran ellos en
en salir adelante, por así decirlo, pues pueden caer en depresiones incluso. Entonces, bueno, si nos vamos a los más mayores, a la cuarta edad que decías antes, pues todavía el problema es mayor. Ahí ya son un problema los ancianos. La sociedad no está preparada para el gran número de ancianos que somos ahora, y entonces pues esto sí, esto ya cuestan al Estado y esto ya se está pensando en otras políticas que llama el Papa del descarte. Entonces esto efectivamente es peor. Ahí no hay valoración, sino hay temor a que crezca mucho ese colectivo y no poderle atender debidamente. En el tema anterior, me parece que era, no, el programa anterior de Custodios, no, el anterior. Compartíamos aquí mesa con José Enrique sí, segundo, y hablábamos, el segundo, bueno, pues de todo el debate que se ha abierto ahora a propósito del tema de la eutanasia. Ahora también Ramón señalaba, bueno, pues digamos esa mentalidad productiva que tiene nuestra sociedad, de que en el momento en que no sirves para nada, así diciéndolo a lo bruto, pues quizá hay que plantearse hasta si merece la pena vivir, ¿no? Entonces yo me pregunto si es la eutanasia la solución que se propone en estas situaciones difíciles. Pues ciertamente eso es lo que quieren, ¿sabes? Que sea la eutanasia la propuesta. De hecho, ya se ha presentado la ley, ¿eh? O sea, ya está la propuesta de ley, ya está presentada. O sea, que quiere decir que de aquí a nada vamos a tener la ley a favor de la eutanasia. Y esto es muy triste, ¿no? Porque la eutanasia no favorece en absoluto. No lo quieren vender, nos quieren dorar y nos quieren decir que, oye, es para aliviar el sufrimiento de esa persona. Entonces, esa persona que está sufriendo tanto, la quitamos el sufrimiento matándola. Esta es la cuestión. Pero esto no es la realidad, porque esa persona que está sufriendo no quiere morir. Lo que pasa es que esa persona se siente sola. Esa persona necesita, por una parte, que tenga unos cuidados, que lo que es medicina las tiene, porque hoy día la medicina está muy avanzada y ayuda muchísimo al enfermo. Pero esa persona necesita atenciones, necesita dedicación, necesita que se esté a su lado, necesita una serie de cosas que con eso es suficiente, porque si la persona se siente querida, todo está resuelto. Pero no es lo mismo estar diciendo, dándole cariño, te quiero mucho, esto, a decir, es que es verdad, es que hay que ver lo que está sufriendo, que latazo, es que no puedo contigo, es que no. Entonces, la solución no es la eutanasia, pero tristemente así es como se está vendiendo. Bueno, lo cierto es que este debate que se ha abierto ahora más recientemente en nuestro país, sobre él ya, bueno, ya iluminaba con su magisterio San Juan Pablo II, ya escribía sobre esto. ¿Qué es lo que decía y qué es lo que dice a este propósito también el Papa Francisco? Pues mira, San Juan Pablo II en su carta a los ancianos de hace años decía que los ancianos ayudan a ver los acontecimientos terrenos con más sabiduría, porque las vicisitudes de la vida los han hecho expertos y maduros. Ellos son depositarios de la memoria colectiva y por eso intérpretes privilegiados del conjunto de ideales y valores comunes que rigen y guían la convivencia social. Excluirlos a estos ancianos es como rechazar el pasado, en el cual hunde sus raíces el presente, en nombre de una modernidad que quieren vender sin memoria. Y más directo, el Papa Francisco decía, ¿en una civilización hay atención al anciano? ¿Hay lugar para el anciano? Esta civilización seguirá adelante porque sabe respetar la sabiduría de los ancianos. Dice, una civilización en donde no hay lugar para los ancianos, en la que son descartados porque crean problemas, es una sociedad que lleva consigo el virus de la muerte. O sea, los dos últimos papas han insistido mucho en lo valioso que somos los ancianos para la sociedad y para la Iglesia, como veremos un poquito más adelante. ¿Cuál es la postura de la Iglesia ante todo esto? Pues mira, la postura de la Iglesia siempre ha sido a favor del anciano y de hecho, pues siempre se le ve pues, que las grandes cosas que se han hecho en la vida ha sido por los ancianos. Entonces se le valora muchísimo. Si nos fijamos en la escritura da un valor enorme al hombre y a la vida, ¿no? Porque el hombre se le tiene como que es la imagen de Dios. Entonces es muy importante el valor que se le da.
Pero luego es que tienes muchos ejemplos en la Escritura que nos demuestran cómo las personas mayores, cuanto más mayores, más servicio han hecho. Por ejemplo, Abraham y Sara. Tú imagínate unas personas ya, un matrimonio súper mayor y que el Señor le diga que le va a multiplicar la descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Es que se echarían las manos a la cabeza, diría, pero si somos más viejos que nada, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso ahora, a estas alturas? Sí. Pues ellos tuvieron fe y el Señor lo hizo cuando eran mayores. Tú fíjate, Moisés, que también era muy mayor cuando le encomendó el Señor la salida de los israelitas de Egipto. O sea que en las Escrituras y la Iglesia valora muchísimo la figura del mayor. Y además se le tiene como, leyendo las Escrituras, ves como que es un regalo de Dios cuando salen estas personas mayores haciendo pues todas estas cosas, y dice, es un regalo de Dios lo longevos que son. O sea, que siempre se le ha considerado como algo muy, muy importante. Eso en el Antiguo. ¿Y en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento también hay ancianos significativos que han hecho una labor muy importante. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas comienza presentando a una pareja de ancianos de avanzada edad, dice exactamente, Isabel y Zacarías, los padres de San Juan Bautista. Sí. Estos, a pesar de su ancianidad, obtienen la gracia de Dios y le dice a Zacarías, vas a ser padre. Y dice, ¿cómo voy a ser padre? Yo ya, si mi mujer es estéril y yo ya tengo tantos años. Bueno, pues obtuvieron la bendición del Señor y fueron padres, por su fe y porque siguieron allí al pie del cañón, como dirían ahora. Ahora, otros ancianos importantes fue el anciano Simeón, que cuando van José y María a presentar al niño en el templo, el anciano Simeón, que llevaba allí mucho tiempo esperando la venida del Mesías, reconoce de inmediato a Jesús como el Mesías que viene a salvarnos. Entonces entona el Benedictus, esa oración tan preciosa. Y luego está también una señora que había allí, de 84 años, viuda de hace mucho tiempo, que también tiene el placer de reconocer al niño Jesús y lo va proclamando a los cuatro vientos. Anciano también es Nicodemo, discípulo del Señor, que como era un jefecillo del Sanedrín, pues en principio le va a ver por la noche en secreto y luego se hace discípulo suyo. Y cuando entierran al Señor tiene un papel muy importante, pues atendiéndole para enterrarle. Son ejemplos del Nuevo Testamento que encontramos ahí de personas que siguen el Evangelio a pesar de lo avanzado de su edad. Y eso pues, también lo podemos transmitir un poco a nosotros, que nosotros podemos ser, a pesar de ser ancianos, pues una gente que viva el Evangelio en profundidad. Eso os iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Qué decirles, qué actitud deben tener los mayores ante esta etapa de la vida? ¿Qué pueden hacer ellos hoy? Rosa. Pues mira, la actitud, yo creo que la primera es una actitud positiva, alegre, con ánimo. El otro día en la escuela de mayores que empezamos en la parroquia de Santa Teresa, pues luego en los ruegos y preguntas salió un señor y decía, es que los primeros que tenemos que creer los que valemos somos nosotros. Y es verdad, porque muchas veces cuando ya nos jubilamos, lo que decía Ramón antes al principio, pensamos, pues ya no valemos para nada, ya no nos hace caso nadie, ni los hijos, ni los nietos, ni nadie, no valemos para nada. Pues no, los primeros que tenemos que pensar que valemos y que todavía podemos hacer cosas, que tenemos todavía una serie de capacidades que podemos desarrollar en ayuda a los demás. Lo que pasa es que muchas veces, pues eso, como lo tenemos ahí, como no nos lo creemos, pues nosotros mismos nos vamos hundiendo, ¿sabes? Nosotros mismos nos vamos metiendo en nuestro caparazón pensando que no podemos hacer nada. Ahora vamos a ver un poquito por lo que vamos a hacer, lo práctico, lo que podemos hacer ya los mayores. Mira, en principio, el mostrar a los demás la alegría de vivir, a pesar de nuestros achaques, de nuestras pastillitas, de nuestros dolores, pues ya es una cosa muy importante que puede favorecer pues la visión que tenga la sociedad de las personas mayores. Luego nuestra apertura a los demás, nuestra disposición. Es que los ancianos hacemos las cosas gratuitamente, de serie. No hace falta imponérselo ni hace falta nada, porque somos generosos,
de serie. Somos así porque somos ancianos y porque nos gusta colaborar con los demás. Cada uno pues sabe sus facultades y sus conocimientos y entonces pues se puede entregar a cualquier causa. Aquí en este programa estamos viendo personas mayores que están trabajando por los demás en muchos aspectos de la sociedad. Entonces, pues no sé, hay muchas, a los emigrantes, enseñar a coser a las nietas a lo mejor pues puede ser una labor muy importante, acompañar a personas más mayores, hacerles compañía, ir a la farmacia a comprarles las medicinas porque ellos no pueden salir. Hay un campo importante, contar historias a nuestros nietos, que muchas veces no se lo creen, que podíamos vivir sin teléfonos móviles en nuestra época y sin televisión, no se lo creen eso. Pero bueno, ahí está el abuelo que tiene una autoridad con ellos y que se lo está contando y que ellos se lo tienen que creer. Pues una buena cosa sería que en los colegios, y eso lo ha hecho María Rosa, llevar a los abuelos al colegio, una actividad que vayan los abuelos a contar allí a los alumnos sus historias, sus juegos, los oficios que había antes, que se han perdido muchos de ellos. Pues son actividades importantes. Además, una cosa muy importante es que no nos tenemos que estancar, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aprendiendo. Es muy importante esto de seguir aprendiendo, de seguir la marcha que siguen los acontecimientos y decir a una nieta nuestra, oye, ábreme una cuenta en Facebook, que a mí eso me interesa, o a ver esto de Google, que a ver cómo... Seguir avanzando, porque es que si no nos quedamos retrasados. Luego hay otra cosa que también podemos aportar a la sociedad, aunque parezca un contrasentido, y es nuestra fragilidad, nuestra dependencia de los demás. Pues eso les hace ver a los jóvenes que ellos también van a necesitar de esa ayuda de los demás. Entonces, el vernos frágiles, el ver que necesitamos ayuda, puede favorecer también un poco concienciar a esa sociedad de las necesidades que tenemos los mayores. Bueno, ya terminamos rápidamente. A los enfermos mayores que no puedan hacer nada, que estén impedidos, ¿qué pueden hacer ellos? Rezar. Lo primero, rezar, porque esto es muy necesario por ellos, por el mundo que tenemos alrededor. El Papa Francisco lo decía, que por los mismos agravios que se le hacen a Jesús, a Dios, entonces el que recen para compensar esos agravios ya es una cosa importante, ¿no? Y luego, como sé que hay que ir deprisa, pues ofrecer todo ese sufrimiento que tienen, ofrecer sus dolores. No es lo mismo tener un dolor quejándonos que tener un dolor ofreciéndole. El dolor le tienes, pero no le vives de la misma manera. Entonces, si quieres, termino con esta frase del Papa y ya está. Dice, la oración de los ancianos y abuelos es un don para la Iglesia, es una riqueza. Tenemos necesidad de ancianos que oren porque la vejez se nos da para esto. Es una bella cosa la oración de los ancianos. Estupendo. Bueno, antes de despediros, decirme por qué vamos a descubrir la vida de José Gálvez Ginachero, que está en proceso de beatificación y ha sido la persona de la que nos vais a hablar ahora en el siguiente vídeo. ¿Por qué? Pues que nos impactó, estábamos buscando santos ancianos y después de los últimos papas y de Teresa de Calcuta y tal, pues vimos en este señor pues unos valores muy importantes y además muy actuales, porque este hombre murió en el 40 y tanto, me parece, en el 60 y tanto. Se ha iniciado proceso de beatificación, no es santo todavía, pero le inició don Antonio Dorado cuando era obispo de Málaga. Y este señor, que era un ginecólogo muy famoso de Málaga, se desvivió por los demás. Es que atendía a la gente, si no podía en el hospital público, se los llevó a su casa y los curaba allí. Fue fundador de muchas asociaciones en beneficio de los chavales que estaban en la calle. O sea, que fue realmente un santo, que todavía no es un santo, que está en proceso de beatificación, pero que es muy actual y nos ha encantado. Estupendo. Pues Ramón, Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, ¿cuándo? Y ahora damos paso a la vida de José Gálvez Ginachero. Hoy presentamos a una persona poco conocida pero cercana a nuestro tiempo y con unas virtudes dignas de conocerse para tratar de imitarle. Se trata de don José Gálvez Ginachero, cuyo proceso de beatificación fue iniciado el 13 de julio de 2006
por el entonces obispo de Málaga, don Antonio Dorado. Fue un prestigioso ginecólogo que dedicó su vida al servicio de los demás, no solo en el campo de la medicina, su especialidad, sino también como servidor comprometido con las necesidades de su tiempo. Nació en Málaga un 29 de septiembre de 1866 y fue desde pequeño un estudiante brillante, terminando a los 16 años el bachillerato con la calificación de sobresaliente. En 1893 ingresa como médico de obstetricia en el Hospital Civil Provincial de Málaga, centro hospitalario del que sería director años más tarde, y donde, según registran sus libros de visitas, atendió a más de 150.000 mujeres solo en este hospital. De profundas convicciones religiosas y amante de su labor clínica, sus horas de jornada diaria eran distribuidas entre las prácticas religiosas, el trabajo de la medicina y la vida familiar. En 1915 se inscribe en la adoración nocturna, donde llegó a ser elegido presidente de la misma. Su espíritu profundamente cristiano se ponía de manifiesto en todas sus acciones y se apoyaba en un acentuado desprendimiento de los bienes materiales. Sus más destacadas virtudes fueron la piedad, el amor al trabajo y su caridad, y era tenido por hombre de visita diaria a la Virgen de los Salesianos, María Auxiliadora y al Santísimo. Su hogar fue un auténtico modelo de vida cristiana, siendo la oración una preocupación continua. Durante las operaciones rezaba por el alma de los operados. Antes de empezar una operación quirúrgica, hacía con el bisturí la señal de la cruz sobre la región que iba a ser objeto de intervención. Por otra parte, no son pocos los casos de enfermos que al no poder ser atendidos en el hospital civil por falta de espacio o de personal, eran llevados a su clínica privada, donde eran curados sin cobrarles nada. Fue nombrado alcalde de Málaga en octubre de 1923, cargo que ocupó hasta mayo de 1926. Sin adscripción política, su mandato se caracterizó por realizar obras y mejoras en la ciudad, fruto del proyecto del Plan General de Grandes Reformas de Málaga. También fue presidente del Colegio de Médicos, impulsor de las escuelas del Ave María y benefactor de los más necesitados. El doctor Gálvez no hizo distinciones ideológicas ni económicas a la hora de atender a sus pacientes. Se dedicó exclusivamente a ejercer lo mejor posible su profesión, sin importarle el bando al que perteneciera cada herido o cada enfermo. Durante la Guerra Civil, Gálvez vivió unos momentos muy difíciles. Antes de comenzar la guerra, en 1934, falleció su esposa. En los años siguientes fue encarcelado en 2 ocasiones por estar relacionado con la adoración nocturna y por la falsa acusación de colaborar con el golpe de Estado. En la segunda detención, el tribunal que se constituyó para juzgarlo le interrogó con insultos, tildándolo de burgués que vive a costa de la sangre de los pobres, y le preguntaron si trabajaba. Don José les contestó con sangre fría: más que vosotros, que seguramente habréis nacido en mis brazos a altas horas de la noche y después, al llegar el día, a pesar de ello, he continuado mi trabajo en el hospital curando las enfermedades de vuestras madres. Vosotros tenéis horas fijas de descanso, yo no. Los anarquistas quedaron admirados de aquella respuesta y después de comprobar la declaración y constatar la vida ejemplar de aquel hombre, se apresuraron a llevarlo al sanatorio. Tras las encarcelaciones y después de haber sufrido la muerte de uno de sus yernos y el secuestro de una de sus hijas durante la guerra, lo único que dejó escrito en su cuaderno de notas fue: acostúmbrate a llevar con buen ánimo las pequeñas mortificaciones que te da la vida. Una cita que nos enseña mucho de su carácter optimista, de su templanza y de su convicción cristiana. En su vida espiritual fue un hombre convencido totalmente de su fe.
Para él, la vida era el modo de conseguir un lugar en el cielo. Veía en los enfermos y en los pobres al propio Cristo, y así los trataba con toda su dedicación y su atención, intentando siempre hacerles la vida más llevadera. Perteneció a las conferencias de San Vicente de Paúl en su ciudad natal y fue una bendición del cielo para la sociedad salesiana de Málaga. Tampoco olvidaría don José Gálvez a los ancianos. Siendo presidente de su patronato desde 1938 a 1952, se dijo de él que era la palanca que mueve los resortes que hacen posible su continuación. Muchos ignoran que don José Gálvez en momentos difíciles fue de casa en casa pidiendo una limosna para aquellos viejecitos. Enfermo de cáncer, no se quejaba, y cuando le visitaban siempre le encontraban con un rosario en la mano y con buen humor. El 29 de abril de 1952, el obispo acudió a visitarlo, y cuando se marchó, el corazón de don José latió por última vez. Falleció a los 86 años de edad en su sanatorio. Resaltamos hoy en la vida del doctor Gálvez su generosa dedicación a los demás, movido por una fe profunda, reforzada por una vida de oración y unas cotidianas prácticas religiosas. Y de nuevo aquí en Escuela del Mañana, ahora para conocer el carisma de las Hijas de la Caridad, sobre todo en lo que se refiere a la atención y al cuidado de las personas mayores y de los enfermos. Y para ello tenemos aquí a Sor Elisa. Sor Elisa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de las Hijas de la Caridad y como siempre hacemos para hablar de cualquier congregación, de cualquier... pues lo que tenemos que hacer es hablar de los fundadores, en este caso San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Nosotras fuimos fundadas por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac en 1633 en París, en Francia. Y bueno, pues tenemos un carisma, el objetivo primordial y para lo que fuimos fundadas... La misión, digamos, la ¿no? misión, y el carisma. Eso es para atender a los pobres, a los más pobres, los enfermos, los niños galeotes, los niños expósitos, los galeotes, los enfermos de guerra de aquella época. Y San Vicente de Paúl nos decía que teníamos que hacerlo con una mirada de fe, viendo en ellos a Cristo y también pues con dulzura, con comprensión, con cordialidad, con devoción, con humildad. Y bueno, pues ese es nuestro objetivo. Somos 16.200 hermanas en todo el mundo, 98 países o 96 países y en los 5 continentes. En España entramos en el 1790, en el siglo XVIII aproximadamente, y bueno, pues las Hijas de la Caridad tenemos un abanico muy amplio de misión, sí, de porque obras. Normalmente, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de Toledo se les vincula a todo lo que tiene que ver con la tarea educativa. Claro, pero además de la educativa, pues hemos estado en hospitales, ancianos, residencia de ancianos, en las obras sociales hay un abanico muy amplio, como he dicho, tenemos gente del SIDA, en las cárceles también vamos, atendemos barrios pobres donde pues hay niños todavía sin escolarizar y bueno, pues muchísimas obras, tenemos misiones y sobre todo... Hoy nos vamos a centrar en este programa, si le parece, en lo que es esa dimensión de atención a los más pobres dentro de los enfermos y de los ancianos. Y yo sé que usted personalmente tiene en esto una trayectoria y un currículum bastante importante, ¿no? En primer lugar tenemos que decir que Sor Elisa es enfermera. Sí, he trabajado de enfermera y bueno, pues antes de jubilarme me pidieron en la diócesis de Salamanca, no me pidieron a mí, pidieron a la provincia, que mandaran una hermana por falta de presbíteros, que mandaran una hermana para dedicarse un poco a la pastoral de la salud, servicio religioso. Y he estado pues haciendo 8 años esta labor. O sea, ha estado al frente de lo que diríamos aquí nuestro secretario de Pastoral de la Salud. De Pastoral de la Salud con un delegado sí. Trabajábamos y entonces llevábamos todo lo que es la Pastoral de la Salud en los hospitales, en las residencias y en parroquias. Las parroquias había grupos que iban a visitar enfermos por domicilio. Este año el Papa
en el discaterio romano, ha puesto de tema la soledad. La soledad no solamente son los ancianos y los enfermos, hay soledad también en los niños, en los jóvenes, en esta época que vivimos, pues a través de los móviles y de a pesar los de medios, estar hiperconectados, ¿verdad que sí? Claro, pues se sienten solos. Pero sobre todo, pues la soledad en los ancianos, yo diría que es la enfermedad mayor que hay en los ancianos y en todos, como he dicho, en el siglo XXI. Es una epidemia prácticamente. En esta sociedad tan competitiva, tan materialista, pues ¿qué pasa? Que se han olvidado de la experiencia de padecer la experiencia de llorar con las personas, de atenderlas. De acompañar. Claro, de acompañar. Y bueno, pues yo pienso que tenemos que volver a retomar esto. El Papa Francisco dice que la Iglesia, que siempre ha estado al lado, quiere ser como la posada del buen samaritano que es Cristo, para acoger a todas estas personas, acogerlas, ayudarles y a integrarles si es que están fuera de... Y bueno, pues no sé. Esa es su experiencia, ¿no? Yo le iba a pedir, bueno, pues que a lo largo de estos años también al frente de ese servicio, ¿no?, de la Pastoral de la Salud, en concreto en Salamanca, ¿no? ¿Qué experiencia tiene, qué testimonio nos puede ofrecer como persona que ha acompañado no solo a los mayores, sino también a muchos enfermos que, volvemos a repetir, que en muchas ocasiones se sienten solos? Sí. Hay muchos enfermos que se sienten solos y yo pienso que la familia es muy importante, pero hay enfermos que no tienen familia o que la familia no puede, ahí no podemos juzgar porque están solos. Y la soledad impide también la mejoría del enfermo, porque si se sienten solos no tienen ganas de vivir, se quieren morir. Entonces hay que tratar de acompañar, como dice el Papa Juan Pablo II, San Pablo, que es ya santo, sí, San Juan Pablo decía II. que había que saber descalzarse porque entrábamos en tierra sagrada como Moisés ante la zarza ardiendo, ¿no? Y acompañar pues esta soledad para impedir que se depriman o que deseen morirse. Yo he trabajado en los paliativos, en los equipos de paliativos, y veíamos cómo el enfermo no pedía ni la eutanasia ni la sedación, siempre y cuando se le aliviara y se le paliara lo que es el dolor y cualquier otro síntoma que sentía. Entonces es muy importante el acompañamiento para impedir el que lleguen a una depresión o que lleguen a una soledad mayor. Y bueno, pues la soledad se da por muchos motivos. Han hecho en Madrid unas encuestas que un 46% de las personas viven solas, y la soledad pues se puede dar pues por la muerte del cónyuge, por haber perdido a los amigos, por haber cambiado de domicilio, por haber entrado en una residencia. Y de las residencias, yo cuando trabajaba en ellas, aquí tenéis mucha suerte, porque en Toledo tenéis muchos presbíteros y están atendidas las residencias, pero en otras diócesis las residencias están faltas de capellanes, personas mayores que habían acudido a sus parroquias a celebrar la Eucaristía, a comulgar, a estar reunidas. A mantener viva su fe. Eso es, con la comunidad parroquial, pues de repente llega a una residencia donde no celebran la Eucaristía ni tan siquiera a los 15 días o al mes, pasan tiempo sin celebrar la Eucaristía, sin recibir al Señor. Por eso es muy importante que el voluntariado de Pastoral de la Salud trabajemos todos juntos, tanto los movimientos como las comunidades, y trabajemos para ayudar a estas personas, para acompañar a las personas para que no se sientan solas, porque hay mucha soledad. Sor Elisa, en este espacio siempre les pedimos que nos inspiren un compromiso de cara pues, a todo este mes que nos queda por delante. Además, un mes muy importante en lo que se refiere a la Pastoral de la Salud, porque el día 11 de febrero celebraremos a Nuestra Señora de Lourdes, el Día del Enfermo. ¿Qué compromiso podemos hacer en este mes, Sor Elisa? Tengo tiempo para decir algo de Juan Pablo II, ¿Sí? Que creo que decía, es muy importante, porque fíjate, decía que teníamos que pasar por delante de estas personas como arrodillándonos,
delante de los ancianos, de los enfermos, tanto en las casas como en las residencias, como en los hospitales, porque estos lugares eran como verdaderos santuarios donde las personas estas participaban del misterio pascual de Cristo, y decía cómo era necesario que no faltaran los creyentes ni la Iglesia, que siempre ha estado acompañándolo, que no faltaran en estos sitios. Es muy importante eso. Entonces, pues lo que tú me preguntabas ahora, yo pediría por esas personas que están solas, tristes, que no tienen fe, que están graves, para que el Señor pues siga siendo su fortaleza, su consuelo, su compañía, y también pues por las vocaciones, para que haya personas que puedan ayudarles, porque claro, se necesita mucho, tenemos mucho trabajo por delante la Iglesia. Estupendo. Sor Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y ánimo en esa tarea, gracias. Y nosotros continuamos con el programa, ahora concretamente para conocer un poquito mejor a Isabel Fernández. Ella tiene 70 años y es voluntaria en la Fundación Dolores Sopeña. Bueno, Isabel, ¿qué hacemos aquí en el Centro Dolores Sopeña? En esta fundación, ¿qué es lo que hace Isabel? ¿Cómo llegas aquí? Yo llego aquí porque hace muchos años ya. Pues yo presentaba un grupo de teatro y la directora me vio y me dijo: chica, tú tienes que hacer algo en nuestra fundación. Pues yo vine, vi todas las clases que había y lo primero fue empezar a hacer macramé, pintura acrílica. Después llegaron las clases de inglés y me gustó siempre el inglés y aquí estamos. ¿Y también te apuntaste? También, sí, sí. ¿Actualmente a qué clases vas? Actualmente estamos en clase de inglés avanzado, llevamos 3 años y además de eso hay un equipo formado para todos los actos religiosos del curso y yo formo parte de ese equipo. Nos reunimos al comienzo del curso para programar todas esas actividades y ahí estamos Enrique y yo y 4 personas más para dedicar ese tiempo, el tiempo fuerte de la Iglesia, a que haya charlas, a que haya conferencias cuaresmales. También tenemos Eucaristía de principio y fin de curso, otra Eucaristía por los difuntos o familiares de los socios y socias de la Fundación. También hay un acto muy bonito en mayo, que es la consagración, la coronación de la Virgen de Gracia, que es una ermita que está aquí dentro de todo este recinto de la Fundación. Poca gente la conoce, pero es muy pequeñita y muy bonita. Se la concedió, pues ahora no sé si fue Pío IX, a la fundadora, Dolores Sopeña, le dio a elegir unas cuantas y ella eligió esta porque no tenía que cruzar el río, porque estaba dentro de la ciudad. Luego se hizo la casa y la ermita quedó dentro. Es algo que la gente, la gran mayoría no lo sabe, pero es preciosa. Bueno, es pequeñita, es muy acogedora, es muy bonita. Isabel, para la gente que nos esté escuchando hablar de Dolores Sopeña, de la Fundación Dolores Sopeña, y no sepa ubicar exactamente a qué se dedican o qué personas acuden aquí, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos definir la labor que se hace en este centro? Pues la idea de la fundadora era ayudar en la formación integral de la persona, porque fue el siglo pasado, hace ya casi 2 siglos. Hemos celebrado el centenario de su muerte el día 10 de enero y ella creía que había que formar a la persona para que se pudiera defender en la vida, enseñarle un trabajo, enseñarle a leer y a escribir, en fin, a que se valiese un poco, porque ella vio que esa era una deficiencia que entonces había. Y el origen es eso, formar a la persona y hacer de todos una gran familia. Ese es su lema de ella, hacer de todos una gran familia.
Pero ahora el centro, pues con los años todo va cambiando y lo que más, puedo decirte que las clases que más asistencia tienen son inglés para español. Hay mucha gente desplazada que apenas conoce el idioma, incluso Cáritas manda personas aquí para que reciban clases de español. Incluso ya hay algunos que se presentan a exámenes de, no sé a qué nivel, pero sé que para bachillerato, algunas de esas pruebas, porque ya están más avanzados, ¿no? Pero sobre todo hay personas que es que apenas saben el español y aquí empiezan, todos son profesores, colaboradores, de un modo altruista, aquí nadie recibe nada por nada. Bueno, recibimos muchísimo, porque se recibe mucha acogida, amistad, en fin. Todo el que viene es difícil que salgamos, aquí nos quedamos. Bueno, me has contado que eras directora de teatro, ¿y esa faceta? No, presentadora. Ah, presentadora de Presentaba teatro. un teatro de un grupo de amigos y la directora en aquella ocasión pues me vio y dijo, pues nosotros también tenemos un grupo de teatro y tú podrías hacer algo allí. Y yo de teatro no, pero sí seguí presentando los dos grupos. Y soy la presentadora de las dos fiestas que hay aquí al cabo del año. Una es por Navidad, celebrando la Navidad, y otra es a final de curso. Y yo siempre presento. Y luego con Enrique cantamos. También cantáis. Algunas canciones. Tu marido y tú, Isabel, Sí. Que estamos acostumbrados a veros, tu marido a la guitarra y tú cantando los dos. Bueno, cuéntame quién es Isabel Fernández Casado. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te has dedicado profesionalmente? ¿Si tienes nietos? Sí, tengo 70, aunque no me lo creo, pero ahí están. Soy ama de casa, pero antes de casarme cantaba en un grupo, en un grupo musical y a eso me dediqué hasta que me casé. Después ya me dediqué a mi casa, aunque también cuando recién casados formamos otro grupo, Enrique, con otros 4 músicos y yo, y estuvimos unos años hasta que los niños, ya cuando pensamos tener el segundo, ya dijimos que yo debía quedarme en casa para cuidar de los niños y educarlos nosotros. Aunque han sido muy importantes siempre los abuelos en casa, siempre han estado, pero queríamos que los niños se educaran conmigo. Y yo dejé aquello y me dediqué a los niños. Cuando los niños crecieron y yo ya tenía un poquito más de tiempo, pues fue cuando vino todo esto, empecé a presentar teatro y aquí me encardiné y aquí sigo. Llevo yo casi, creo, unos 20 años en la fundación, haciendo un poco de todo. Nietos tengo 3, niñas, 3 tesoros. 3 tesoros. ¿Les dedicas mucho tiempo? Solamente las vacaciones, cuando los padres tienen que trabajar y ellas no tienen colegio. Y si están malitas y no pueden ir porque hay fiebre, pues también. Pero con todo el gusto del mundo. Bueno, la historia estaría completa si no hablamos de vuestra pertenencia, de Enrique y tuya, al movimiento familiar cristiano. Oh, eso es un don de Dios. ¿Y eso cuándo surge y qué ha supuesto para vosotros, para vuestro matrimonio? Para nosotros ha sido el tener el matrimonio que tenemos. Fíjate, cuando yo no los conocí de antemano. Primero, yo iba a la iglesia y veía un grupito de matrimonios que me daban una envidia porque los veía mirarse con un cariño, con una atención, y yo decía, estos matrimonios tienen algo especial, pero no sabía yo quiénes eran. Y Enrique, una de las tardes, porque él quería ir todos los días a misa por la mañana antes de empezar el trabajo, pues coincidía allí con un matrimonio amigo, que ya han fallecido los dos, que los queríamos muchísimo, y les dijeron, os vemos mucho venir a misa, ¿os interesaría pertenecer a un grupo familiarista de la iglesia? Y dijimos, pues sí. Todo se reducía a misa el domingo y queríamos algo más, los dos. Y la verdad es que siempre hemos dicho que nuestro matrimonio es distinto de cómo hubiese sido si no ponemos en medio, como nos dice el movimiento, la silla, la tercera silla. Nosotros dos y en medio Jesús Cristo. Jesús es para nosotros la piedra que une nuestro caminar.
El movimiento es, para quien no lo conozca, es un movimiento de iglesia, pero que es fabuloso para el camino que tenemos que hacer en la vida. El matrimonio, iba a decir la pareja, no el matrimonio. El diálogo, sobre todo el diálogo. Eso es lo que nunca debe faltar. Isabel, ¿cuántos años lleváis dentro del movimiento? Así como unos 40. Unos 40 años en el movimiento familiar cristiano. Sí, porque teníamos los niños muy pequeñitos. O sea que siempre habéis mantenido, digamos, un compromiso, más que un compromiso, en este caso una pertenencia clara en la iglesia, en la parroquia, ¿no? Sí. Siempre habéis asumido, pues sí, ese compromiso con la parroquia, ¿no? Y el estar ahí activos, digamos. Sí, porque el movimiento también nos ha pedido, en ocasiones hemos tenido que hacer algún servicio. Hemos pertenecido al servicio de promoción, hemos sido enlaces de grupo, en fin, que hay que hacer cosas porque así nos lo piden y aquí estamos para lo que se necesite. Y yo entiendo, Isabel, que cuando los niños quizás son más pequeños es más complicado, ¿no? Digamos, hilvanar todo esto y encajar todo esto. Tú misma has reconocido que tuviste que dejar el grupo cuando ya vino el segundo, pero ahora, a uno cuando ya se jubila, uno cuando ya los niños se han ido de casa, ya no son tan niños, muchos de los que nos están viendo en estos momentos pues pueden estar en esa circunstancia de decir, bueno, pues es que yo ya no tengo a quién entregar mi tiempo, no sé qué hacer, no sé. ¿Tú qué les dirías a todas aquellas personas que piensan así? Que mientras tengamos ganas, las enfermedades no nos ataquen mucho, somos tan válidos y se necesita mucho de nosotros. Somos testigos. Donde quiera que estemos somos testigos. Para los niños, para los hijos y para los demás, para todos los que están a nuestro alrededor. Debemos ser testigos. Y si la vida es un don, pues hay que celebrarlo como un don. Mientras que las enfermedades, bueno, nos dejen. Respeten, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, en Dolores Opeña, si alguien nos está escuchando, tendría su hueco, su espacio, ¿no? Cualquier persona, no sé, pues jubilada o, no sé, que quiera entregar su tiempo a los demás o que quiera, por ejemplo, pues también, digamos, no entretener, no es la palabra, ¿no? Pero quiera estar ocupado en distintas actividades. ¿Aquí tiene un espacio en esta fundación? Tiene muchos espacios. Todos los profesores son profesores jubilados y yo creo que son unos 28 o 30 en las distintas clases. Hay clases de psicología, de historia del arte, de manualidades como macramé, bolillo, en fin, es que no sé, pero son muchas. Punto. Después está pintura en tela, pintura al óleo, la clase de inglés. Después tenemos unas conferencias mensuales que se llaman Martes Cultural Sopeña, en las que este equipo que nos reunimos también vamos viendo lo que puede ser más interesante, los temas de más actualidad que puedan interesar a todos. Así es que unas veces son de salud, otras de historia, en otras ocasiones de arte, de música. Se tocan todos los palos que puedan resultar interesantes. Y como todos somos ya un poquito mayores, pues yo creo que acertamos en la charla, porque la verdad es que el centro se llena. Isabel, estás aquí, vienes a clases de inglés, ¿pero por qué? Porque mucha gente puede pensar que ya, bueno, pues con 70 años, estudiar inglés, ¿para qué te puede servir? ¿Esta pregunta no te la han hecho? Pues sí, pero yo es que no me lo planteo, simplemente tengo ganas de saber, pienso que el inglés es muy necesario. Puedes ir a cualquier país del mundo que con el inglés te entienden y para mí es importante. Entonces, como puedo, pues dedico mi tiempo a lo que me gusta. Y entre lo que me gusta está el inglés. Bueno, pues Dolores Opeña en esta fundación que está en la Plaza de Virgen de Gracia. El Cerro de la Virgen de Gracia. El Cerro de Virgen de Gracia, aquí hoy os encontramos. Y bueno, pues sobre todo dirigido a todas aquellas personas que quieran, pues como Isabel, participar de alguna de estas clases o pues entregar su tiempo, sean jubilados, profesores y crean que puedan y tengan algo que enseñar. Isabel, muchísimas gracias. Gracias Mucho a ánimo. vosotros, sí, eso siempre.
Y ahora sí, pasamos el testigo a Luis Corcuera, que llega con nuestro concurso. Luis, cuando quieras. Hola a todos, bienvenidos al programa. Bueno, esta noche tenemos a mi izquierda dos maravillosos concursantes que se presentan. ¿Tu nombre es? Milagros. Milagros y... Marcos. Milagros y Marcos. Y vienen de... Toledo. De Toledo. Y a mi derecha tengo a... Charo. Charo e Inés. ¿Y venís de...? Toledo. Vale. Muy bien, pues vamos a comenzar con las preguntas a los nietos. Para eso tenemos por aquí, en nuestra super caja, las pizarritas en donde tenéis que escribir una respuesta a lo que yo os pregunte. A ver, las abuelas no pueden mirar la pizarra, ¿eh? Es muy difícil. Tenéis que poner una cosa que si la sabéis, perfecto, si no, aproximada. Y el que quede más cerca gana. ¿Qué va? ¿Estamos? ¿Con qué edad se casaron tus abuelos? Toma ya. Tenéis poco tiempo. Si no la sabemos, ponemos una edad aproximada, la que nos parezca, porque si no ponemos nada, no sale. Las abuelas no pueden mirar, ¿eh? ¿Ya? No. ¿Sí? Tiempo. ¿Con qué edad fue? 23. 23. ¿Y has puesto? 35. Señaló a la cámara. Error. Pero no pasa nada, era muy difícil. ¿Con qué edad? 23. 23. ¿Y has puesto? 35. 35. Esto es un empate. ¿Qué hago? ¿Os doy un punto a cada uno? Venga, un punto cada uno. Ahora borrad lo que habéis contestado. Ponemos un punto y otro punto. ¿Y esta qué hacemos con ella? O tirarla, que no nos vale ya. Le pasamos la pizarra a la abuela. ¿Ha quedado clara la dinámica? Voy con la pregunta. ¿Preparadas? ¿Cuál es su programa de tele favorito? El de los nietos, claro, no el vuestro. Chananana. Bueno, Pon uno. no sé el nombre. Todo tipo de dibujos, pero no No sé cómo se llama esto. Chananana. que no sabría decir ahora mismo. ¿Sabes cómo es, más o menos? Tiempo. No, no sé. ¿No le sabes? ¿Cuál es tu programa de tele favorito? Que tengo muchos. Tienes muchos, bueno, pero algunos hay, ¿no? Dibujos animados y eso. Algunos de dibujos animados. Bueno, dibujos animados, pero como es tanto, eso no me... A ver, ¿cuál es tu programa? Pues se llama una serie que se llama Jessie. ¿Qué has puesto? La princesa Sofía. Esa no es Jessie, eso ha sido un desastre. Tío, Bolívar. A ver, Son tanto No que me no- salía esa que te esa Pizarras. todo el día. bueno, vais empate a uno. El rotulador. Pizarras. Y ahora vamos a pasar a adivinar unos objetos. No te preocupes. Tengo Para que eso ver el necesitáis El otro. el arma letal. Ahora yo voy a sacar un objeto. Primero dirigido a las abuelas. A ver si adivinan lo que es. Es un objeto súper mega moderno. ¿Vale? ¿Dónde está? Está por aquí. Es pequeñito, ¿vale? Voy a dar pistas y todo si queréis. ¿Esto qué es? No lo veo. Y Ah, ya sé fumando. lo que es. No, un iPad, Es un mando. un... ¡Da con el martillo! ¿Da? A ver,
¿Qué es? Un Un mando. No. Da. ¿Da? Un altavoz. Tiene que contestar la abuela, pero bueno, No. vale. Ah, No, no es un altavoz ni es un mando. ¿Qué Era, puede ser? era como un, te he dicho, un EPOV. Ay, madre. ¿Qué va? Ah, ya es un Un punterito láser. Es que las abuelas eso todavía no las tienen. Sí, pero... Esto, los gatos se lo pasan bomba con esto. Bueno, pues nada. Bueno, Vamos para empates, no está mal. ahora vamos para los nietos. Este también es chungo, ¿eh? Hoy estoy malvado. Hoy estoy malvado. Este ya no me hace falta. Qué bien. Lo tengo aquí escondido. La tapa por ahí. Estos abuelos gracias, o bisabuelos. gracias. ¿Y eso qué es? Ah, ¿eso qué es? Eso quiero que me digas. Mira, te voy a dar pistas. Venga, da. A ver, da. Ah, un... Un cocodrilo. Las abuelas no se lo pueden chivar a los nietos, ¿eh? yo sé. un brasero de eso. Sí. Ah. Para una cacerola. No, cacerola no es. Un brasero. Esto es un calientacamas. Ah. Aquí se metían las ascuitas, aquí dentro, y esto se metía dentro de la cama, así. Ala. Era la calefacción. Yo creo que Vamos, no que mucho, ¿eh? preguntar Pero eso. Que yo ni me acuerdo. Yo tampoco. Yo creo que era un brasero. No, es la caleta cama. Bueno. ¿Pasamos a la prueba de habilidad? Vamos a ir. Es fácil, ¿eh? Os voy a dar una bolsa. La tenéis que hacer entre los dos. El martillo ya no hace falta tampoco. Lo podéis tirar por ahí. Sacáis las piececitas. Sácalas. ¿Qué tenemos? Triángulos. Formas. La bolsa sobra. La podéis tirar también por ahí. Triángulos Eso, tíralo. tenemos. Tírala otra vez, que la has tirado muy bien. Tírala por ahí. Fenomenal. Tú puedes ponerte un punto por tirarlos también. Esto estorba. A ver, Vale. los tendremos. Y ahora, ¿sabéis lo que es esto? Sí, un juego chino. Un juego chino, bueno, más o menos. Lo del Tangram. No sé si es chino o no chino, pero bueno, es un juego. Japonés. Entonces, yo ahora os voy a dar un dibujito y con esas piececitas tenéis que hacerlo. ¿Vale? Y el primero que lo haga, a ver que los tengo aquí mezclados, se lleva 2 puntos. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? No, no lo vemos. No lo veis porque lo he puesto al revés. Y ahora cuando yo diga, le dais la vuelta y empezáis a hacerlo. 1, 2, 3. Caballo. Vale. No. A ver, esto va aquí. Luego esto va. Esto va aquí. Es fácil. Ahora, estas dos van así. La que estáis liando, ¿eh? No, Ahí. jope. A que al final no es tan fácil. De estos los ahí, ¿no? Ah, vale. Venga, el cuadrado. Así creo. Se pasa el tiempo. Este tiene que ser grande, ¿no? Tienes que hacer 2 triángulos. No, es Tranquilo, no como... os pongáis nerviosos. Ya no me pongo. Tienes que hacer Sí, un cuadrado encuentro ahí. este de aquí. Este de aquí. A ver, no, eso no es. A ver, pues si sirva este aquí. No lo encuentro. Marcos. Y la cabeza es arriba. No le veo. Y este aquí. No le veo, Marcos. Yo tampoco. No sobra que no. Estoy por sacaros otro dibujo, ¿eh? Sí, es que no le veo. Mejor. Ah, porque este es
Estos son dos chicos, estos son un cuerpo chico, mira. Ah, vale. A ver, la cabeza es uno de los triángulos pequeños. Ya, esta. Ah, pues mira. ¡Chanana! No, al contrario. Al contrario. Pues este luego chico, así. hay dos iguales No que será este. así. Mira, No, es uno. aquí. Uno de los triángulos pequeños. Tiene más. Ya El está. triángulo pequeño que ese. Que la cabeza es uno de los triángulos medianos. Ah, no sé. Ahí. Que me he equivocado. Lo que he puesto antes. Ahora, este ahí, Así. Y tienes que poner este aquí. Venga, esa cabeza y ese cuello yo los veo bien. ¿Sí? Creo que todo así. Y el que parece un rombo es la cola. Este Ah, vale, vale. Entonces esto Cola y cola. iría este así, así. Ahí, este pequeñito aquí. así. El rombo es este, que es la cabeza. Ya. Móroles, como decía el otro. Este es así. Y nos falta la pata. Yo no veo un Tiene caballo ahí, ¿eh? cuadrado, tú cuadrado. Ah, vale. Este Creo que ya lo Este sí tengo. tiene más. Entonces esto tiene que estar más. No, es así. Pero acaso que ese es cuadrado, ¿no? No. Mira Tiene aquí. sí. Casi lo tenéis. Sí, sí, está así ya. Así ya, sí, ¿no? Me habéis llenado esto de Sí, trazos, ¿eh? espera. Y así lo Este es tenemos, liso, ¿no? esto es liso, este es liso. Ahí, Casi. A la cola. Y así ahí, nomás. ahí, Ah, ahí, sí, ahí, sí. ahí, 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 No. ahí, Así ahí, no ahí, es. ahí, ahí. Ah, eso sí. No, así. Así. Jope. Pues el caballo. No, porque es aquí. Ah, vale, así, sí, sí. Este Venga, es así, aquí, ese de Así aquí, vale. y este aquí, Así más o y- menos. Y este así. Más o Ah, menos sí. así, Un poquito ¿no? más, es que no nos cabe. Ay, que se cae. Está aquí. Si giráis una pieza os sale perfecto. Esa no. Ah, Pues ese, será No, esto así, estaba bien ¿no? esa, ¿no? A ver, así, Inés. Esta. Así, Inés. es esta. Se gira esta. La- Así. Yo estoy en que es así. No, tiene que ser un... Sí. Así, ya está. así, No. así. No. Casi, pero no. Jope. No. Os pasa lo mismo que a ellos, lo mismo. Pero ¿y cómo se hace? Bueno, espérate, aquí. Es que no puedo dar aquí, pistas. Si doy aquí, pistas, claro, A claro. ver, Esto es aquí, que- esto es aquí, esto es aquí. No, entonces ¿cómo se hace? ¿No lo ves que esta es la pata? Esta es la pata, Inés. Esta es la Estamos pata. aquí y esto. No, pero es que esto no tiene que ser... Ay. Mira que le doy los 2 puntos a que más se aproxime. A ver, date cuenta que estamos aquí en el S, tienes que hacer... No puede ir ahí. Yo creo Pero tiene que ir es aquí así. para que se quede este ahí. Tiene que ser esta. Ahí, la Es pata. que esta... Nos falta una pata ahí. A ver, ¿y cómo la ponemos? ¿Así? No, ¿cómo estaba antes? ¿Así? No. ¿Así? No, lo tienes que poner... A ver, Pero es que... es esta pieza la que está mal. Ya, pero Pues es que esta. esa es la que estamos moviendo. La hemos puesto de todas las ¿Esa es la que maneras. está mal? ¿Y así? No. Porque esa a lo mejor... Así Es no que no es. lo entiendo. No, esa déjala en su sitio. Oye, Si ¿cómo esa, es es así? esta, es... Es que es así, ¿no? No, no es así. Gírala. Y vosotros igual, giradla. Ahí. Ah, no te puedo La decir has cómo. tirado. ¿Y así? No. No, ¿Qué has hecho antes? así no puede ser. O sí, 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 sí. ¿Es así? Sí, sí. Ahí, Sí, ¿no? y así. Ya está. Ahí y ahí, ¿no? Os han ganado. ¿Cómo no? Ahí está. Os han ganado por 2 segundos. Claro. Sí, señor. Sí, señor. Vuelta que hemos tenido que Sí, dar. señor. Sí, señor. 2 puntos por aquí. 2 puntos por aquí. La vuelta que hemos dado. Y un punto por allá. ¿Resultado? Este es el premio de hoy. El abuelo. El abuelo aventurero. Se me han llevado ellos. Bueno, no Por pasa nada. 2 segundos. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Y con esto terminamos hoy. Pues muchas gracias, Luis. Y nosotros les decimos adiós, nos tenemos que despedir ya en esta noche y les vamos a dejar con las fotos que nos han enviado y que les pedíamos acerca de oficios de antaño. Y para el próximo mes, las fotos que queremos que nos envíen tienen que ver con fotografías antiguas, imágenes antiguas
de cumpleaños, de celebraciones de cumpleaños. Lo dicho, un placer acompañarles como siempre y hasta la semana que viene. Transformando mi vida, me has hecho cambiar. Todo lo poco en mis manos lo haces rebosar. Porque si miro hacia